fue el proceso de nombramiento de los magistrados durante el mes de diciembre. Y no voy a adelantar el tema, pero es importante que la gente sepa que fue un proceso lleno de vicios. Incluso quisiera adelantar al país que muchos magistrados denunciaron que fueron sometidos a chantaje para tratar de obligarlos o a jubilarse o a hacer las cosas. Eso se va a aprobar el día de hoy. Al mismo tiempo es increíble que se haya hecho un proceso en el cual resulta una burla para Venezuela, pero magistrados que votaron por sí mismos porque eran ya diputados y resultaron ser dirigentes políticos que hoy son magistrados. Es decir, un proceso que está absolutamente viciado, y ese grupo, que al final estamos hablando de 5 o 6 personas, son las que hoy pretenden parar todos los cambios que se quieren. Es decir, el gobierno, su amenaza es, eso es inconstitucional. Es decir, 5 o 6 magistrados pueden más que 8 millones de venezolanos o 10 millones de venezolanos que quieren un cambio. Eso no puede ser. En este momento el gobierno debe tener la apertura y debe tener la grandeza de saber que el país quiere un cambio. Y cuando los gobiernos son ciegos y los gobiernos no entienden y no saben leer el sentimiento de cambio de un pueblo en un momento de la historia, pues los pueblos avanzan y van abriendo el camino hacia el futuro, quitando los obstáculos. Por eso yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de entender ese sentimiento de cambio de nuestro país en temas como la amnistía, en temas como la reforma económica, en temas como otorgar derechos a nuestros jubilados y pensionados, en términos de lograr una reforma a las instituciones. El gobierno debería tener la humildad, la sensatez de entender que Venezuela ahorita es como una especie de volcán, que quiere un cambio pacífico, quiere un cambio democrático, pero el gobierno no puede ser el tapón que impide ese cambio. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de seguir adelante y de cumplir el compromiso y de honrar el compromiso de materializar ese cambio que quiere Venezuela. Diputado, muchas preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina. Vamos a aprovechar el tiempo lo máximo que se pueda. Hugo Sosa le pregunta, diputado Borges, ¿por qué no se publica la lista de empresas expropiadas que no producen? Necesitamos conocerlo. Bueno, lo hemos hecho, Hugo. Hay que hacerlo en el sentido que una de las cosas que trae este proyecto de producción nacional es el hecho de hacer una especie de auditoría a cada una de esas empresas. En los rubros que ya leí, habrás visto cómo el gobierno es dueño de más de 500 empresas en materia de alimentos, donde la inmensa mayoría no producen. Esas empresas hay que recuperarlas, así como las tierras. Pero en los próximos días vamos a hacer un inventario completo de todas las empresas para que, como pide Hugo, se conozcan bien y el país sepa incluso cuál es la situación de cada una de esas empresas y además del tema agrícola. Para que tengas una idea, Hugo, estamos hablando de que en el país se han producido cerca de 6.000 expropiaciones y la inmensa mayoría lamentablemente han sido un fracaso y han sido un proceso de destrucción de empleo, que es además lo más triste de todo. Por acá le pregunta Miguel Salazar, ¿qué plantea la MUD como incentivos para los empresarios que quieran invertir en nuestro país? Mira, lo que está estableciendo la ley es que tengas varios incentivos. En primer lugar, un incentivo en el impuesto. Cualquier empresario que venga a invertir en Venezuela, que venga a generar empleo, que venga a producir marcas venezolanas, va a tener un premio en el tema del pago de impuestos. Al mismo tiempo, cualquier empresario que contrate venezolanos, que abra oportunidades de trabajo, también va a tener un incentivo en el costo laboral de esos trabajadores. Y luego lo que es importante es una protección al tema de las expropiaciones. No puede ser, yo he hablado con muchos comerciantes y emprendedores que dicen, ¿para qué voy a meter yo plata si después viene el gobierno y se roba literalmente el esfuerzo mío? Esa protección al esfuerzo venezolano tiene en la ley de producción nacional una protección especial. Por acá le dice Luis Rondón, diputado, ¿por qué no se realiza un referéndum consultivo para dolarizar la economía? Todo se vende en dólares. Bueno, ese proceso que dice Luis es una realidad, ya la economía está dolarizada. ¿Cuál es la realidad triste, Luis? Que nosotros ganamos en bolívares, pero gastamos en dólares. Es decir, lamentablemente tu sueldo es en bolívares, devaluado, pero cuando tú vas a comprar una lata de atún, si la consigues además, esa lata cuesta $1. Y al final, lamentablemente, lo que es la distorsión es que tenemos ahorita los precios dolarizados, pero los salarios en bolívares. Esa realidad es culpa del gobierno, que ha hecho un sistema cambiario totalmente distorsionado, y una de las cosas que hay que hacer es precisamente ordenar ese tema cambiario para que haya un equilibrio entre mis ganancias y mi poder adquisitivo, y que eso valga lo que tenga la potencia para mantener mi familia. Lamentablemente, quien ha metido en una licuadora nuestro salario ha sido el propio gobierno.
Por acá le pregunta también Raúl González, diputado Borges, ¿por qué se está utilizando tanto a la Fuerza Armada Nacional, empresa petrolera más motor alimentación? ¿Esas son funciones de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, nosotros pensamos que la Fuerza Armada hay que darle todo el respeto que merece. A los oficiales de la Fuerza Armada, más bien nosotros queremos que sea una Fuerza Armada que la alejen de la política, que la alejen de la visión partidista, que no las usen como herramienta política, y más bien nosotros confiamos en que tenemos en Venezuela la necesidad de unas Fuerzas Armadas que puedan ser los custodios de la Constitución, unas Fuerzas Armadas que estén a la altura de un momento difícil en Venezuela y que no sean utilizados políticamente por ninguna facción, especialmente el gobierno, que cree ser el dueño de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son de todos los venezolanos y a los señores oficiales nosotros les mandamos nuestro mensaje de respeto y nuestro mensaje de que esperamos de ellos ese papel institucional que Venezuela necesita en una democracia. Por razones de tiempo, diputado, un último comentario de Mileidis Vargas. Le dice, diputado, me parece que están cayendo en el juego de los diputados del PSUV y no le están dando pronta respuesta al pueblo. Mire, nosotros estamos haciendo a toda velocidad todas las propuestas que el país quería como cambio. Estas leyes que estamos presentando el día de hoy, como la Ley de Producción Nacional, se aprueba hoy. Pero nosotros tenemos que, además de aprobar leyes, hacer Contraloría Social y lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el tema de las empresas, cuáles producen, cuáles no. En el problema de los servicios, hoy debería ir el ministro Mota a dar cuenta sobre el problema eléctrico, sobre el tema del agua, que fue la gente de Hidrovén. Nosotros estamos haciendo lo que nos toca, pero el país tiene que entender que el problema pasa también por un gobierno que lo que nosotros hagamos, él lo tiene que hacer cumplir. Y por eso hemos dicho que el gobierno se ha convertido en el obstáculo más grande de todos los venezolanos y de allí la decisión de seguir adelante en el cambio de gobierno. El gobierno no quiere cambiar, hay que cambiar de gobierno, hay que seguir con las propuestas, hay que seguir con la agenda económica y social y lograr materializar esa mejor vida que merecen los venezolanos. En solo segundos, porque tengo que despedir la entrevista, se espera para este 3 de marzo finalmente cuál va a ser la propuesta para cambiar el gobierno, lo que están proponiendo ustedes se va a realizar. Yo creo que esa especie de debate que si es enmienda o referéndum, creo que es inútil. Mi posición personal es que hay que recorrer los distintos caminos simultáneamente. La enmienda depende de la Asamblea, el revocatorio depende de la organización social, ambos se complementan, ambos van al mismo fin que es el cambio de gobierno y creo que tenemos que ir a la lucha por ambas rutas y yo creo que eso es lo más sensato en este momento.